Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Conversando de Salud Mental, un canal producido por Neurosen, Psicoterapia y Neuropsicología. Este es un espacio para que conozcan cómo cuidar de su salud mental y sobre todo las de sus seres queridos, previniendo o buscando apoyo profesional oportuno. El día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Ángela Baltazar, la cual nos va a hablar de un tema sumamente importante, sumamente relevante, que es acerca del autismo. Este tema nos da para mucho, nos da, o sea, para hablar demasiado. Sin embargo, el día de hoy vamos a dar como una pequeña introducción para que después volvamos a tener aquí a Angie, ¿verdad? Porque nos encanta los temas que ella nos trae aquí al podcast. Y pues bueno, pues ella tiene años de experiencia con dicho tema y pues el día de hoy va a ser un gusto conocerla, un gusto conocerla, un gusto escucharla. Y pues yo espero que disfruten de este episodio. Bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí una vez más, gracias por la invitación a este podcast tan interesante. Y pues aquí estamos nuevamente para dar inicio en este tema, para hablar el día de hoy acerca de pues qué es el autismo, ¿no? Ya que todavía pues surgen algunas dudas, unas confusiones en cuanto a algunos términos, pero bueno, para eso estamos aquí, para hablar un poquito del autismo. Justo. Y mira, o sea, para poder ahorita hablar de este tema, yo me voy a permitir compartir una presentación que pues Angie nos hizo así súper favor de compartirla. Entonces, pues para que justamente sea más eh, gráfico para nuestros oyentes, pues vamos a compartirla. Listo, pues empecemos con esta pregunta que es sí o sí, ¿no? Y es muy relevante. ¿Qué es el autismo, Angie? Pues sí, mira, antes de hablar, de entrar en tema que es el autismo, pues vamos a hablar un poquito acerca de sus antecedentes, ¿no? Pues nos dice que cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome del Asperger. Esta fecha coincide con el natalicio de Hans Asperger, pediatra austriaco, quien en el año de 1944 describió por primera vez el síndrome de Asperger. Ajá. Pero si nos vamos ahora ya a lo que es el autismo, pues podemos decir que el autismo es el trastorno del espectro autista y esta es una afección relacionada con el cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas principalmente en la interacción social y en la comunicación. De acuerdo al DSM-4, pues nos encontramos frente a un trastorno de lo cual conocemos como TEA. ¿Pero qué es el TEA? Pues bien, el TEA es una condición del neurodesarrollo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Pero, ¿qué pasa con esta condición? Esta condición afecta la configuración de nuestro sistema nervioso, que se caracteriza por dar lugar a dificultades. ¿Qué dificultades? Pues como dificultades para la comunicación, dificultades para la interacción social, para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Entonces, esto quiere decir que nunca nos vamos a encontrar frente a un mismo autista. Ajá, por eso es que es espectro, porque el espectro es amplio. ¿Y qué nos quiere decir espectro? Eso significa que nunca vamos a estar frente a una persona igual o no podemos compararla. Por ejemplo, si hablamos en este caso de personas con características del trastorno, pero digamos que alguna presenta problemas del lenguaje y otra presenta problemas en la comunicación, no podemos decir que es lo mismo. Ajá, porque una cosa es tener problema del lenguaje y otra cosa es problemas para la comunicación. Esto siempre y cuando entren dentro de o cumplan con los criterios, ajá, que nos marca el DCM-5 para el criterio del TEA. Ajá. Entonces, por eso decimos que es trastorno. Esto también comprende, el trastorno también comprende patrones de conducta.
restringidos y repetitivos, ya que el término espectro en el TEA, pues se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedad. Y algo muy importante aquí, que el trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Por eso, en un principio mencioné que era importante hablar de los antecedentes de lo que era anteriormente conocíamos como síndrome de Asperger, aunque actualmente todavía hay personas que siguen manejando el término de Asperger. ¿Por qué? Porque fueron diagnosticadas con el DCM-4 antes del 2013. Sin embargo, es importante pues realizar nuevamente un diagnóstico para actualizar este diagnóstico, porque ya no podemos decir que estamos frente a un síndrome de Asperger, sino a un TEA. ¿Ok? Ok, justo. Como el mismo, sus mismas siglas lo dices, es del espectro autista. Aquí surge esta siguiente pregunta. ¿Hay diferentes tipos de autismo? Pues mira, actualmente los expertos reconocen tres niveles de gravedad, porque ya ahora ya se habla de niveles de gravedad, dependiendo de las particularidades de cada paciente. ¿Cuáles son estos niveles de gravedad? Pues hablamos, según el DCM-5, en la actualidad el autismo se divide en tres niveles, según las necesidades que presente cada persona. Y encontramos el nivel uno, que se considera el más leve. Hablamos del nivel 2, que es un TEA moderado. Y hablamos de el nivel 3, que es considerado el más severo. Esos son los niveles de gravedad por los cuales ahorita se clasifica el autismo. Entonces, pues sí, esos son los principales ahorita, los tres niveles de gravedad, en donde anteriormente se hablaba síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo. Entonces ahora se hizo esta nueva clasificación en Ok, niveles de gravedad. ok, entonces es por grados, justamente. Y entonces el Asperger, Sí, actualmente el DCM, ujú, adelante. el DCM-5, a partir del 2013, pues ya no, se realizó esta clasificación, debido a pues para que no hubiera confusión, entonces por eso es de que ahora esta nueva clasificación es debido a los niveles de gravedad, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Oye, Angie, ¿y sería correcto como que seguir usando el término Asperger? ¿O solamente es grado uno, 2 o 3? Pues mira, durante mucho tiempo las autoridades sanitarias entendieron el síndrome de Asperger como una forma de autismo de alto funcionamiento. Esto significa que los portadores presentaban dificultades similares a otras personas autistas, pero a un nivel muy reducido. Entonces, el síndrome de Asperger ahora se clasifica dentro de los trastornos del espectro autista, TEA, y principalmente en la quinta edición del DCM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que fue publicado en el año 2013. El síndrome de Asperger dejó de ser un diagnóstico independiente y se incluyó dentro de un diagnóstico más amplio, o sea, dentro del TEA. Y esto se hizo principalmente para reconocer la diversidad de síntomas, los grados de afectación que presentan las personas con este trastorno. Es por ello que actualmente ya no es pues si si nos llegara algún paciente que nos dijera, bueno, es que yo fui diagnosticado con trastorno de Asperger, pues desde ahí tenemos que checar como especialistas qué está pasando, porque pues a partir del 2013 en el DCM-5 pues se dejó de usar el término Asperger. Lo más correcto es nivel uno, nivel 2 o nivel 3 de acuerdo al grado de afectación que presenta cada paciente. Eso es muy, muy importante y como especialistas tendremos que tener muchísimo cuidado porque no se puede dar un diagnóstico ya ahorita en este año es 2025 porque ya estamos con el DCM 5TR
que se actualizó en el 2022, entonces tenemos que guiarnos de acuerdo a los criterios que nos marca el manual estadístico. Ujú. Perfecto. Y justo, ¿no? Aquí es como tú no lo explicas en esta diapositiva, los niveles de autismo. Exacto, Ahora, exacto. Según la Organización Mundial de la Salud, el cambio se realizó para evitar errores, simplificar la codificación y facilitar el diagnóstico, como lo mencioné hace un momento. Así que el síndrome de Asperger principalmente ha sido reemplazado por trastorno del espectro autista en su nivel 1. Entonces, este era anteriormente conocido como síndrome de Asperger. Ahora es TEA nivel 1. ok. Y justo, ¿nos podrías hablar acerca de estas características del espectro autista en nivel uno? Pues mira, el nivel uno se refiere a las personas que tienen menos dificultades en comparación con otras dentro del espectro. Y aunque también experimentan algunas limitaciones en la interacción social, y en su comportamiento y en la comunicación. Entonces, estos chicos pues nos van a presentar algunas de las siguientes características, como son dificultad en iniciar y mantener una conversación. Sabemos muy bien que los niños con el TEA, pues ellos difícilmente inician una conversación y mucho menos, pues la mantienen, ¿verdad? A ellos se les complica las interacciones sociales peculiares. Bueno, ellos presentan interacciones sociales peculiares, raras o atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se van a identificar con personas que presentan la misma sintomatología. Es decir, nosotros los neurotípicos, pues decimos, no, es que yo quiero tener una interacción con este niño, pero para ellos es raro. Ajá, es Ujú. raro para que ellos mantengan una interacción social con nosotros, las personas neurotípicas. Ellos presentan intereses restringidos y repetitivos muy potentes. Por ejemplo, cuando vemos que repiten frases que escuchan a su alrededor y empiezan a repetir. O también cuando decimos que quieren ordenar, tener todo ordenadito, en fila, por colores, por categorías. Ajá. También puede parecer que no tienen interés en las relaciones sociales, como lo que comúnmente nos dicen, es que parece que están en su mundo, pero no, quiere decir que ellos tienen sus propios intereses, ajá, no se van a interesar en cosas que a las demás personas nos interesan, sino que ellos tienen intereses específicos, ¿ok? Ellos presentan dificultades en obtener y mantener amistades, pues esto, como lo decíamos desde un principio, se les dificulta mantener una conversación. Por consiguiente, pues no tan fácilmente pueden decir, Juanito es mi amiguito, ajá, Pedrito es mi amiguito. No, para ellos se les complica muchísimo establecer esas relaciones de amistad. También nos dice que tienen tendencia a querer las cosas siempre, a querer hacer las cosas siempre de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando de repente empiezan a poner en fila los objetos, cuando de repente ellos salen de casa hacia la escuela, quieren seguir siempre el mismo trayecto. Y si de repente, por alguna circunstancia, la mamá o el papá tienen que tomar otra ruta, para ellos es frustrante porque no saben qué pasa. Es por ello que en el trastorno del espectro autista se maneja mucho lo que es la anticipación, anticiparle al chico qué va a pasar. Porque si ellos ya conocían el camino de casa a la escuela y de repente pasó algo, ellos entran en esta como crisis de no saber qué sucede, porque ahora tenemos que seguir una ruta. Ajá. Y por ello menciono, es muy importante la anticipación. Ujú. Ellos tienden a querer hacer las cosas siempre de la misma manera, lo que les explicaba. Ajá. Presentan dificultad en tolerar las opiniones o puntos de vista diferentes a los suyos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando ellos em, quieren hacer algo y les decimos no, es también una situación de crisis para ellos, ajá, porque ellos tienen en su mente lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero si nosotros le decimos no,
empezamos también a causar una crisis. Es por ello que tenemos que ser como muy inclusivos. Aquí vamos a hablar un poquito de la inclusión porque tenemos que comprender como sociedad, es muy importante que conozcamos más acerca del tema del autismo, porque muchas veces vemos a un niño con sintomatología autista y decimos, por qué ese niño no presta sus juguetes? ¿Por qué ese niño no comparte? ¿Por qué ese niño se aísla? ¿Por qué ese niño está ordenando todos los juguetes en una misma fila? Pero si nosotros interrumpimos su actividad, lo que vamos a ocasionar es que el niño entre en crisis. Por eso es muy importante aquí hablar del tema de la inclusión para que sepamos, podamos comprender qué es lo que está pasando y poder entender el actuar de estos niños. Ajá. Nos dice también que son literales en el lenguaje. Les cuesta comprender las bromas y dobles sentidos. A estos niños, por ejemplo, pues no les podemos hacer bromas, ajá, porque no, en realidad, si les cuesta mantener una interacción social o mantener la comunicación, mucho menos nos van a hacer caso o nos van a atender cuando nosotros quieramos hacer una broma con ellos o hablarles en doble sentido. Ellos definitivamente no comprenden estos aspectos. Ajá. Pues también pueden tener un tono de voz y una prosadía peculiar al hablar. Aquí, por ejemplo, de repente, si vemos un niño en el salón de clases, ¿no? Que entra con estas características y los movimientos y hablando en un tono peculiar, pues los niños neurotípicos siempre van a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué grita así? ¿Por qué hace esos movimientos? ¿Por qué no se sienta? Entonces, por eso es muy importante que tanto los maestros como la sociedad tengan conocimientos básicos de qué es el autismo. Ajá. Pues también nos dice que a ellos les cuesta organizarse y planificarse. ¿Ok? Este, en este caso, los niños con TEA, pues también se les dificulta mantener ese contacto visual, ¿no? Cuando decimos, mírame a los ojos o les hablamos por su nombre no atienden. Ajá. Entonces ahí es muy importante saber identificar si este niño está presentando pues algunas características o síntomas de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Ok? No, hombre, o sea, justo mencionaste algo que para mí es importante rescatar, importante mencionar, esta parte de la inclusión, esta parte de comprender, esta parte de entender cuál es la sintomatología o cuál es la forma de estos pequeños o de estas pequeñas que lleguen a presentar características o lleguen a presentar el nivel uno del trastorno del espectro autista, porque muchas veces llegamos a etiquetarlos, ¿no? Llegamos a etiquetar a estos pequeños Exacto. eh, justo aislándolos, justo teniéndoles como niños problemas, justo como negándole esta parte de un desarrollo o o que justamente se incluya, ¿no? Con los demás compañeros. Y lo que mencionas es bien importante, o sea, es sumamente relevante que estos temas los conozcamos, tanto población en general como maestros, como padres, para justamente entender y comprender a estas o a estos pequeños. Porque como tú bien lo mencionaste al principio, esto es una condición, ¿no? Esto es Exacto. un trastorno del neurodesarrollo. Esto es algo con lo que estos pequeños, estas pequeñas van a tener a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, esto no se cura. O sea, esto es a lo largo de Exactamente. toda su vida. Entonces, generar esta concientización en esta sociedad, en nosotros, para nosotros poder comprender, ¿no? Poder apoyar y poder ser eh, estas personas que justamente podamos incluir, ¿no? A este tipo de personas. Y con esto viene la pregunta clave, ¿no? Que es sumamente relevante. Claro que sí. Como papá, ¿cuándo puedo yo sospechar que mi hijo pueda presentar un trastorno
del espectro autista, perdón, en el nivel uno y qué puedo hacer, ¿no? Claro que sí, mira, como bien lo comentaste, tenemos que reconocer primero que pues es una condición, que quiere decir que es una condición de vida, no es una enfermedad. Una Así. enfermedad pues se caracteriza porque pues tiene cura. Y el trastorno del espectro autista pues es una condición del neurodesarrollo. Esto significa que pues no tiene cura, que como tal condición pues la persona pues va a vivir toda su vida con esta condición. Entonces es muy importante que cuando se identifiquen estas características o esta sintomatología en los pequeñitos o haya una sospecha, ajá, de que el TEA sea la causa de estos retrasos sociales o del lenguaje en los pequeñitos, es importante que el papá acuda a que le realicen una evaluación neuropsicológica a su pequeñito. Ujú, Decía yo, el primer filtro, pues es el papá, son los papás, ¿no? Quienes hacen esa observación en casa. Mi hijo no se relaciona, mi hijo no habla, mi hijo se aísla, a mi hijo le molestan los ruidos fuertes, ¿qué está pasando? Entonces, ese es el primer filtro de, de los papás, que ellos realicen estas observaciones y que ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿A dónde tengo que acudir? Por eso es bien importante que cuando sospechemos que haya una sintomatología de este trastorno, pues entonces, como papás, acudamos a una evaluación completa. Es decir, una evaluación neuropsicológica que en este caso únicamente la puede hacer el neuropediatra o una neuropsicóloga, ajá, para que pues nos den un diagnóstico oportuno. Oportuno quiere decir a tiempo para que se pueda realizar una intervención, porque como decíamos en un principio, como es una condición, entonces el niño vivirá toda su vida con esta condición, por lo cual pues va a necesitar de pues terapia psicológica, terapia de lenguaje si fuera el caso, pero también las estrategias que se le pueden enseñar a los papás para saber ahora cómo voy a interactuar con mi hijo, qué voy a hacer, cómo voy a sobrellevar pues esta condición, ¿no? Y entonces, pues aquí quiero comentar que pues en NeuroCen contamos con especialistas en neuropsicología, ajá, ya que ellos nos pueden apoyar a identificar si su hijo presenta una sintomatología TEA, pero también comentarles que también existe el apoyo de psicoeducación para los papás que se enfrentan ante este diagnóstico y que por consiguiente, pues no es fácil la aceptación, ¿no? Aceptar de un primer momento el diagnóstico, ¿no? Mi niño tiene TEA, ¿no? Y los papás realmente se rehúsan ante este diagnóstico, piensan que a lo mejor es un error, se equivocaron, no es cierto, mi niño iba en su desarrollo bien, de repente dejó de relacionarse, entonces se resisten. Y es un tema complejo porque sí es importante también que los papás aprendan estrategias para aceptar este diagnóstico de sus hijos. Y el diagnóstico nos sirve para qué, pues para saber cómo vamos a ayudar a nuestros pequeños a partir del diagnóstico. Ajá. Y ahora sí, cómo vamos a poder ayudarlo. Y también en el caso de la escuela, pues poder comentarle a sus profesores, ¿no? La condición que presenta el niño para que también los profesores sepan cómo actuar ante un caso de TEA. Ujú. Por eso es importante el diagnóstico, pero quiero hacer mención también que, pues si existe todavía alguna persona con un diagnóstico de antes del 2013, que es importante hacer nuevamente la actualización de este diagnóstico, ¿ok? Como lo mencionaba hace un momento, ya no hablamos de síndrome de Asperger. Actualmente pues ya se habla de trastorno del espectro autista, ajá, y lo más importante es realizar el diagnóstico para la actualización y poder saber cómo los terapeutas, cómo los papás vamos a poder apoyarlos, ¿ok? Sí, wow. No, hombre, o sea, yo te agradezco mucho la charla del día de hoy.
y fue sumamente importante, ¿no? Porque nos vas dando o nos das estas características justo del nivel uno, ¿no? Del espectro autista, para que si yo, papá, veo que a mi hijo le cuesta relacionarse, le cuesta mantener relaciones de amistad, tiende a aislarse, a lo mejor tiene dificultades de lenguaje, pues son como estos foquitos rojos, estos foquitos naranjitas de que algo está ocurriendo, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, o sea, es una condición, es algo con lo que esta pequeña o este pequeño va a vivir toda su vida. Entonces es sumamente importante pues un diagnóstico oportuno Claro. para que justamente se pueda intervenir y sobre todo, como tú lo dices, ¿no? El servicio de psicoeducación, porque es complicado yo como papá aceptar, comprender la condición en la que mi hijo o la que mi hija se estaba enfrentando, ¿no? Es sumamente importante el diagnóstico, realizarlo con los especialistas, tú ya los mencionaste, para que justamente se pueda apoyar. Y pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Angie, el episodio del día de hoy, la información que nos comparte es sumamente importante, sumamente valiosa. Y yo creo que antes de despedirnos, los invitamos, ¿no? Los invitamos a que le den like a nuestro canal en YouTube, Conversando de Salud Mental, activen la campana de las notificaciones, nos sigan en Facebook, nos sigan en Instagram, nos sigan en TikTok, porque justamente vamos subiendo contenido relevante, ¿no? Y pues bueno, les deseamos siempre, siempre lo mejor, esperando que Angie nos visite con más regularidad a conversando, porque son bien, bien interesantes, ¿no? Los temas que ella nos trae. ¿Y algo que quieres decir, Angie? Pues muchas gracias. Ok, muchísimas Te gracias. agradezco mucho. Creo que está fallando el internet, pero bueno, pues estamos en vivo, ¿no? Ah, pues nada más agradecerte la oportunidad. Sí, agradecerte la oportunidad para poder explicar un poquito más y que toda la sociedad en general, pues, tuviera la oportunidad de conocer un poquito más acerca de este tema que es muy, muy importante dentro de nuestra sociedad, porque pues cada día nos enfrentamos más a estos trastornos. Entonces, pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.